Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Un verdadero placer acompañarles y estar con usted durante esta hora. Soy Tatiana Pérez y como siempre comenzamos este recorrido de análisis de coyuntura con 3 titulares. Tenemos el primero de ellos, Es Noticia Colombia. En menos de 48 horas, esta nación suramericana decide entre el retorno a la violencia o seguir buscando caminos de paz. Los dos candidatos que se medirán en segunda vuelta este domingo 17 de junio reflejan los dos marcados contrastes. El futuro depende de la decisión del pueblo en las urnas. Tenemos información, tenemos el análisis. Segundo tema que es noticia, los Estados Unidos. Aumenta el rechazo y aumentan las protestas contra medidas migratorias de Donald Trump, el presidente. La Guardia Fronteriza con México sigue separando a niños de sus padres y madres indocumentados. Tenemos el panorama de este verdadero drama familiar. Y tercer tema que es noticia, Brasil. Desde la cárcel, Lula da Silva sigue recibiendo apoyos para su campaña a la presidencia en octubre próximo. Mientras que el gobierno no electo de Temer inicia la privatización de la mayor electrificadora de América Latina, hay múltiples reacciones al respecto. El precio está de feria. Tenemos el análisis de noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, en menos de 48 horas, la nación se debatirá entre el retorno a la violencia o el camino en la búsqueda de la construcción de una paz estable y duradera. Esto representan los candidatos Iván Duque y Gustavo Petro, que se medirán este domingo en un balotaje. Este 17 de junio, los colombianos elegirán al sucesor del presidente Juan Manuel Santos en una segunda vuelta que se disputarán el abanderado por el Partido Centro Democrático Iván Duque y el candidato de la coalición Colombia Humana, Gustavo Petro. Este viernes, el registrador nacional Juan Carlos Galindo afirmó que todo está listo para la nueva contienda. En tanto, el presidente Santos prometió máximas garantías de seguridad durante la jornada, por lo que confió en que la gente salga a votar masivamente. También este viernes se instaló la misión de observación electoral que hará seguimiento a los comicios y llegaron al país diversas misiones de veeduría electoral internacional. Asimismo, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional dio inicio al cese al fuego unilateral por un lapso de 5 días. Son más de 36 millones de colombianos convocados nuevamente a las urnas este domingo, mientras que la jornada electoral para los más de 819.000 ciudadanos habilitados en el exterior arrancó el pasado lunes. Esta campaña presidencial ha sido catalogada como una de las más complejas para los colombianos en décadas. Entre las razones destaca el antagonismo en los proyectos políticos de los candidatos Duque y Petro y sus pretensiones sobre el proceso de paz. Petro promete preservar los acuerdos con las FARC y sumar al Ejército de Liberación Nacional en esta cruzada por poner fin al derramamiento de sangre que ha dejado el conflicto interno. Por el contrario, Duque es abiertamente crítico del proceso de paz y dice que modificará las bases fundamentales del acuerdo. Duque es apadrinado por el expresidente de extrema derecha Álvaro Uribe, artífice de la victoria del no en el plebiscito sobre el acuerdo y protagonista de uno de los gobiernos con mayor número de víctimas por la aplicación de su política de seguridad democrática. Los dos mandatos de Uribe entre 2002 y 2010 dejaron 3.374.270 muertes producto del conflicto armado, más de 32.000 personas desaparecidas y al menos 700 víctimas de falsos positivos. Jóvenes asesinados y presentados luego como guerrilleros muertos en combate. Fueron los 8 años más violentos para el país en las últimas 5 décadas. Con este abreboca seguimos sumando información. Para ello nos vamos hasta Bogotá con nuestra corresponsal permanente, Tatiana Portela. Tatiana, durante esta jornada hablaba el presidente Juan Manuel Santos. ¿Qué mensaje le enviaba al pueblo colombiano?
Saludos a usted, Tatiana, y a los televidentes. Pues efectivamente el día de hoy el presidente Juan Manuel Santos, en medio de la reunión en la instalación de la Comisión de Garantías de Seguridad Electorales para esta segunda vuelta presidencial, anunció varias cosas. La primera de ellas es que ya se encuentran 100 observadores internacionales aquí en Colombia, que serán los garantes o los quienes estarán vigilando el transcurso de esa segunda vuelta presidencial. También anunció que se aumenta el pie de fuerza y habrán 157.000 efectivos de la fuerza pública que estarán en todo el territorio colombiano. Asimismo, dijo que habrán aproximadamente 11.233 puestos de votación y 96.774 mesas. Y finalmente, para señalar, 32 delegados de los ministerios y viceministerios que estarán en todo el territorio colombiano y el puesto de mando unificado que ya se encuentra listo, y de ahí estará el ministro del Interior y el presidente Santos para evaluar todas las denuncias y el transcurso de esta jornada electoral. Pero Tatiana, veamos a continuación la siguiente nota que hemos preparado para ustedes. El presidente Juan Manuel Santos anunció la llegada de observadores internacionales en esta segunda vuelta presidencial. Hay cerca de 100 observadores internacionales de diferentes instituciones. Esta segunda vuelta cierra un proceso de enorme significado para los colombianos. Como aquí se ha dicho, estas elecciones tienen algunos aspectos muy particulares que los observadores internacionales deben tener en cuenta y resaltar. La paz en Colombia está cambiando muchas cosas, entre ellas las elecciones. La misión de observación electoral MOE señala que ya se han reunido con los observadores internacionales y se encuentra todo listo para esta segunda vuelta presidencial. Vamos a tener más de 3.100 observadores nacionales en calle en todos los departamentos del país. No se queda un solo departamento sin presencia, y en 60% de los municipios. Colombia tiene 1.102 municipios. Vamos a estar en más del 60% de los municipios del país. Eso significa que tenemos una gran capacidad de presencia y de acción en términos de anomalías, identificación de anomalías o irregularidades electorales. El presidente Santos también anunció que estas serán las elecciones más seguras y en las que no se presentarán hechos de violencia política. No se han presentado hechos de violencia como se presentaban en el pasado. Esto es algo bien importante, bien significativo. La violencia contra el sector político y el sector electoral, comparado con el pasado, se ha reducido significativamente. A esto se le suma el anuncio del ELN de decretar cese al fuego unilateral desde este viernes hasta el próximo 19 de junio, decisión que celebra toda la sociedad civil. Nos parece una noticia muy positiva de cara al ejercicio democrático que se va a dar este 17. Creemos que es una muestra más de paz y de buena voluntad del ELN de seguir avanzando en la construcción del camino de paz, y creo que ahora está en manos del Estado colombiano brindar todas las garantías necesarias para que todos los colombianos podamos hacer libre ejercicio de nuestro derecho al voto. Y aunque las comunidades celebran dicha decisión de anunciar el cese unilateral al fuego, piden al gobierno nacional trabajar en el desmonte del paramilitarismo. El gobierno no ha querido desmontar el paramilitarismo como política de Estado, y esto sigue afectando directamente a las poblaciones más vulnerables en los territorios, especialmente en la zona del macizo colombiano, en la zona del Catatumbo. Entonces, ahí hay un reto para el gobierno nacional de poner a funcionar los mecanismos firmados en el marco del Acuerdo de La Habana. Hace pocas horas, el Ejército de Liberación Nacional y el Gobierno Nacional anunciaron que culminó el 5º ciclo de negociaciones, el cual tenía como objetivo principal acordar los mecanismos de participación de la sociedad civil en la construcción de una paz completa. Ahora dependerá del nuevo presidente de Colombia decidir si continúa el diálogo con el Ejército de Liberación Nacional. Tatiana Portela, Telesur, Bogotá, Colombia.
Pues bien, Tatiana, y es que también el presidente Santos anunció que por la eficacia de la Registraduría Nacional sobre las 5:30 de la tarde ya se sabría el nombre del nuevo presidente de Colombia y ha sostenido que él será, Santos será el primero en llamar a cualquiera de esos dos candidatos que gane la presidencia de Colombia. Y finalmente decir que las mesas de votación se abrirán en Colombia desde las 8 de la mañana, irán hasta las 4 de la tarde y desde este sábado se declara ley seca, Tatiana. Para claridad de nuestra audiencia, con respecto a lo dicho por el presidente Santos y la hora en que se entregarían resultados, 5 de la tarde, hora de Colombia. Se cierran mesas, pase lo que pase en Colombia, nunca hay extensión de jornada electoral a las 4 de la tarde y una hora después entonces se estaría entregando resultados. Esa es la expectativa que hay en este momento en el país. Sí, así es, Tatiana. Eso es lo que ha dicho el presidente Juan Manuel Santos y según pues lo que pasó en la primera vuelta presidencial, que a las 2 horas ya se sabía cuáles eran los dos candidatos que iban a la segunda vuelta presidencial, se espera que en menos o en una hora se sepa cuál es el presidente o el nuevo presidente de Colombia, Tatiana. Pues esto será muy rápido. El primer boletín también como en primera vuelta, Tatiana, 4:10, 4:15 de la tarde, primer boletín de la registraduría. Se supone que así lo ha dicho el presidente Juan Manuel Santos y así debería funcionar si es el mismo sistema que se impuso en la primera vuelta presidencial. Sobre las 4:15 ya se tendrán los primeros boletines, teniendo en cuenta que ya solamente habrían dos candidatos y que pues ya no serían tantos, digamos, los números de votación que se tendrían que evaluar, sino serían solamente esos dos candidatos. Y adicionalmente a eso decir que se espera que esas elecciones presidenciales pues sean las de mayor participación, haya menor abstención y que el voto en blanco no sea el predominante en esta segunda vuelta presidencial, Tatiana. Tatiana, y me queda una pregunta por hacerte. Estamos ya en tiempo de silencio electoral, se acabó la campaña, no puede haber más encuestas, pero ¿qué realmente pueden hacer entonces los candidatos de aquí al domingo? Tatiana, pues efectivamente, como usted lo acaba de decir, ya no se puede hacer más proselitismo político. El día de hoy se supo que varios candidatos o varias personas que adhieren a la candidatura de Iván Duque estuvieron repartiendo y pegando afiches en lugares públicos y esto se ha denunciado por las redes sociales, pues ya no se podría hacer. Ahora lo que pueden hacer los candidatos presidenciales es seguir dando a conocer, digamos, cuál va a ser el transcurso de la jornada, en dónde estarán, qué esperan en esta vuelta presidencial, pero ya no podrían salir a hablar más sobre sus propuestas presidenciales, pues el tiempo ya se acabó. Y es por eso que hoy estuvieron los dos candidatos en diferentes medios de comunicación dando a conocer por última vez sus propuestas presidenciales, Tatiana. Muy bien, ahí está entonces el panorama de cara al domingo. Nos encontramos temprano aquí en el servicio informativo de Telesur el próximo domingo con Colombia Decide. Tatiana, buenas noches. Allí teníamos a nuestra corresponsal permanente desde Bogotá, Colombia Decide. Bueno, información de manera permanente con el análisis y a las 4:50 hora local aquí en Caracas, en Venezuela, 3:50 hora local en Bogotá. Empezamos con el operativo especial hasta que tengamos ese resultado. Cuando les contemos lo que Colombia haya decidido, quién será el nuevo presidente del país, aquí precisamente a través de la pantalla de Telesur. Y a propósito de las observaciones y acompañamientos internacionales, es lo que tenemos en nuestra mesa. Instalan en Colombia misión de acompañamiento electoral. Colombia instalaba este viernes la llamada MOE, Misión de Observación Electoral. Esta MOE hará seguimiento a la segunda vuelta de elecciones presidenciales del próximo 17 de junio. Quisimos que fueran las más seguras, con garantías, las más observadas, con la mayor participación de la historia. Esperamos que se cumpla en segunda vuelta, es el mensaje que enviaba el presidente Santos. El acompañamiento de las misiones electorales se da tras una primera vuelta marcada por una serie de irregularidades electorales. En total, 1.239 denuncias sobre supuestos delitos electorales. La MOE realizó 33 informes en los que se indica que hubo compra y venta de votos, así como la entrega de propaganda durante la mañana del domingo 27 de mayo. La democracia debe ser basada en las instituciones y no en las personas. Generar confianza en el proceso electoral es una condición necesaria para una democracia vibrante, es el mensaje que envió el presidente Santos. Sin embargo, con respecto a esa situación irregular que se vivió durante la anterior jornada del pasado 27 de mayo,
pues muy poco se dijo en términos de institucionalidad. Vamos así con el análisis. Para ello nos acompaña Carlos Medina Gallego, analista en temas de paz, catedrático de la Universidad Nacional de Colombia, también está desde Bogotá. Hola, profesor Medina, buenas noches. Tatiana, muy buenas noches para vos y para todos los amigos de Telesur. Profesor Medina, quiero comenzar por un hecho anecdótico de este análisis para ver si realmente logra ejemplificar el momento que vive Colombia. La semana anterior, un ciudadano en el Valle del Cauca presenta una acción de tutela, una acción ciudadana de carácter judicial. Un juez realmente la recibe, la acoge y decía dos cosas. Una, que esta campaña le estaba afectando su salud física y mental. Y la segunda, que esta campaña lo tenía tan angustiado al punto que se evidenciaba la diferencia y la pugna por los estratos y la lucha social en Colombia. ¿Es este el momento, de esta manera así anecdótico, pero tan profundo, que está viviendo Colombia previo a conocer quién será el próximo presidente? Digamos que la intensidad de la campaña ha ido generando en la mentalidad colectiva de los colombianos unas profundas preocupaciones y ansiedades para que llegue el próximo domingo y de manera definitiva se pueda saber quién va a ser el nuevo presidente de Colombia. La disputa está muy cerrada y las encuestas que han colocado márgenes altísimos, pero también márgenes muy estrechos, comienzan a ceder espacio a lo que ha de ser la jornada del próximo 17 de junio. Esperamos que toda esta tensión que se ha generado por el proceso de polarización con que se ha adelantado esta campaña y por las muchas mañas que ha tenido una de las partes en relación con las posibilidades de confrontar con ideas la campaña de la Colombia humana, pues hace que las tensiones se produzcan y se trasladen al conjunto de la sociedad, que en las familias mismas haya diferencias en términos de las posturas electorales y que se hayan generado en ambientes familiares y de amistad algún tipo de confrontación y de tensión, dada la coyuntura política y la manera como se está manejando. Entonces estas tensiones y ese incidente del Valle del Cauca, pues en alguna medida ejemplariza el estado de agotamiento y de tensión que ha tenido estas larguísimas jornadas electorales y las dificultades que existen en términos de poder tener la suficiente claridad de quién va a ser el próximo 17 de junio el próximo presidente. Como te digo, Tatiana, el margen de diferencias es muy cerrado y a esta altura, sin que hayan ocurrido las elecciones, uno podría decir que frente a la opinión pública y la intención de voto de los ciudadanos hay un empate técnico y que ese empate técnico tiene que definirse el próximo 17 de junio con la voluntad de los colombianos para elegir la mejor opción que pueda tener el país, derrotando las maquinarias, derrotando la corrupción, derrotando las tradiciones políticas que han llevado al país al estado de marginalidad, exclusión, conflicto, guerra, y dándole la oportunidad a los colombianos de encontrarse en un nuevo escenario cargado de ilusiones, de sueños, de propósitos, de garantía de derechos y de una convivencia armónica con los países de la región, con el mundo global y con la naturaleza. Profesor Medina, con respecto a esto que usted dice, el empate técnico, ya no es momento de hablar de encuestas, no está permitido en Colombia. Sin embargo, sí hemos visto a través de redes sociales cómo algunos seguidores de la Colombia humana hablan precisamente de eso, de un empate técnico que prácticamente está cerrado producto de consultas internas. Pero mi pregunta entonces va en dos sentidos. ¿Esto quién lo podrá dirimir? ¿Aquellos que dicen que van a votar en voto en blanco y a última hora cambien su decisión? ¿O los indecisos que aún a estas alturas no sabían por quién votar? Por lo menos las últimas encuestas marcaban un 6-7% dependiendo de qué casa encuestadora lo ofrecía, lo publicaba. Bueno, hay tres elementos ahí que juegan en materia de cómo se puede definir la confrontación el próximo domingo. Por una parte, sería importante que el voto en blanco, que en este momento no tiene ninguna utilidad, optara por acompañar una de las dos candidaturas. El voto en blanco jugó un papel importante en la primera vuelta
pero hoy el voto en blanco ya no define absolutamente nada y es una postura que en mi particular percepción contribuye más con la opción del centro democrático y de la derecha que con una opción de transformación de la realidad colombiana. Ese es un primer elemento. El otro elemento es el abstencionismo, las posibilidades de que se produzca abstención o que la abstención aumente porque la gente no quiera salir a las urnas o porque ya no se interesa del proceso electoral y que aumente el nivel de abstencionismo que había disminuido en 14 puntos el 27 de mayo. Entonces, habrá necesidad de convocar y entusiasmar a la gente para que salga a votar. Y un enemigo fundamental que hemos estado analizando en estos días es el Mundial de Fútbol. Ese día hay 3 partidos y la gente a veces prefiere quedarse en casa viendo los partidos que salir a los puestos de votación, a construir democracia y a construir futuro para los colombianos. Eso en términos de las dificultades que puedan presentarse. Pero una dificultad adicional es que si es muy cerrada en las zonas urbanas y particularmente en las capitales, el conteo y la decisión de votos, esa candidatura que pudiera ser victoriosa estaría definida por población rural que tiene una potencial electoral de 6.600.000 votos y que hasta ahora no ha contado como factor determinante porque son las ciudades capitales y las regiones las que acostumbran a poner el presidente. Pero como está tan cerrada la disputa, el voto rural podía jugar un papel muy importante en estas elecciones. ¿Es correcto decir, profesor Medina, que es la primera vez que el progresismo, para no hablar de izquierda, sino de progresismo, de un modelo alternativo del país, llega tan lejos en una contienda electoral en Colombia? Es la primera vez en la historia de este país que un modelo distinto de sociedad, de economía, de vida política, de democracia, se pone a consideración del conjunto de los colombianos para disputar frente a una derecha arrinconada en una única candidatura el solio presidencial. Este es un momento histórico único en la historia de nuestro país que ojalá tenga como resultado la mejor opción para todos los colombianos y yo particularmente como colombiano, como ciudadano, creo que la mejor opción es aquella que ofrece a la ciudadanía en general las mayores oportunidades en términos de ejercicio de derecho, aquella que le garantiza la salud, la educación, que garantiza y respeta la multiplicidad de pueblos que componen la nación colombiana, que es multiétnica, que es pluricultural, que reconoce a las mujeres, a los jóvenes, a la población LGTBI, a el conjunto de la sociedad colombiana que ha estado al margen de las posibilidades de la construcción de su vida con dignidad y que ha sido excluido de los escenarios de la política por las formas en que funciona la política tradicional y la maquinaria. Este es un momento único en la historia y una oportunidad fantástica para que los colombianos puedan ingresar de una manera diferente al desarrollo de un modelo económico que no es comunista, que no es socialista, que no es castrochavista, que sigue en el modelo económico buscando una mayor equidad, una mayor igualdad, una redistribución más justa de los beneficios de la producción frente a élites económicas que pugnan por mantener su status quo contra las posibilidades de vida digna de la mayoría de los colombianos. Lo que sucede con respecto al socialismo, al comunismo, al castrochavismo es que esa es precisamente la matriz de opinión que se ha intentado imponer. Algunos tal vez piensan que se pudo haber logrado, razón por la cual trataban de golpear a Gustavo Petro, pero el castrochavismo realmente en términos políticos no existe, profesor. Pero bueno, eso es un asunto para discutirlo en otro momento. Sí, dígame. Así es, pero yo creo que hay una cosa que habían venido madurando. Todo el discurso que se construyó en torno al castrochavismo se ha ido desmontando y eso ha hecho que la sociedad entienda que esta es una confrontación entre quienes aspiran a tener un futuro cargado de sueños, de esperanza, de realizaciones, de bienestar y quienes aspiran a mantenerse en el poder
a través de la fuerza, de la guerra, de la exclusión y del abandono de las clases y de los sectores menos favorecidos. Y esa es la gran disputa que hay, porque realmente son dos modelos distintos de sociedad los que están en confrontación en este proceso electoral. Muchas gracias, profesor Medina. Un abrazo, buenas noches. Un abrazo y un saludo especial para todos los televidentes de Telesur. Muchísimas gracias. Así están las cosas en Colombia. El próximo domingo veremos qué es lo que decide esta nación en que llevamos en el corazón y de qué manera esta nación suramericana. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia con las imágenes para contarles que es noticia los Estados Unidos. Aumenta el rechazo y aumentan las protestas contra medidas migratorias de Donald Trump. La Guardia Fronteriza con México sigue separando a los niños de sus padres y madres indocumentados. Tenemos el panorama de este complejísimo drama familiar. Tenemos, por supuesto, el análisis aquí al volver en Es Noticia. Es noticia los Estados Unidos, aumenta el rechazo, aumentan las protestas en contra de la denominada medida tolerancia cero, impulsada por el presidente de esta nación, Donald Trump, que permite a la Guardia Fronteriza con México separar a niños y niñas de sus padres indocumentados. El drama al que someten a las familias no tiene parangón. Cientos de personas marcharon en diversas ciudades de Estados Unidos para protestar contra la política migratoria impulsada por Donald Trump desde que llegó al poder. En las últimas 6 semanas, al menos 2.000 menores inmigrantes en la frontera con México fueron separados de los familiares adultos que les acompañaban, según datos aportados por el Departamento de Seguridad Nacional. Los manifestantes denunciaron que los menores de edad son apartados de sus padres por la Guardia Fronteriza estadounidense y que son enviados a centros provisionales de detención. Hicimos esta acción para protestar por la forma en que el gobierno está dividiendo a nuestras familias y encerrando a nuestros niños en condiciones que no conviene vivir. Es aquí donde podemos sostener una familia. Estamos aquí hoy y protestamos por nuestros derechos. Desde el Congreso también se ha sentido el rechazo a la campaña de tolerancia cero de Trump. Desde las filas de su propio partido se escuchan voces como la del presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, que condenó la separación de los niños y niñas de sus familias. La Cámara Baja prevé someter a votación la próxima semana 2 reformas migratorias, una de corte conservador alineada con el presidente Trump y otra más moderada que propone poner fin a este drama familiar. Dentro de las propuestas estaría la creación de un nuevo tipo de visa de 5 años con opción a pedir la residencia permanente. A esta iniciativa legislativa, Trump le ha salido al paso y responsabilizó a los demócratas. En Twitter escribió: "Los demócratas están forzando la desintegración de las familias en la frontera con su horrible y cruel agenda legislativa. Cualquier proyecto de ley de inmigración debe tener fondos completos para el muro, finalizar la captura y liberación, lotería y cadena de visas e ir a inmigración basada en méritos". Además de haber ordenado militarizar la frontera con México, Trump también amenaza con cerrarla de manera definitiva si no se logra la seguridad necesaria. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Sósimo Camacho, periodista, jefe de información de la revista mexicana Contralínea. Está con nosotros desde Ciudad de México. Hola Sósimo, buenas noches. Bienvenido a Es Noticia de Telesur. ¿Qué tal? Buenas noches. Siempre es un gusto platicar con ustedes. Desde el lado mexicano, ¿qué percepción hay con respecto a esta situación? Porque vemos que a nivel institucional del alto gobierno, pues poco se dice. Evidentemente es un problema que recibe organizaciones sociales, movimientos. ¿Cuál es la situación entonces del lado mexicano que recibe a este drama familiar tan fuerte? En efecto, bien como se comenta, la respuesta institucional del gobierno mexicano ha dejado mucho que desear por ser totalmente tibia, por tratar de no hacer enfurecer a Estados Unidos, cuando en realidad Estados Unidos ya tiene una posición bastante clara sobre México.
y que en efecto el drama mayor es el que resienten las familias separadas, las familias migrantes, pero que también tiene, digamos que, sus asideros en una suerte de nuevas aranceles para productos mexicanos, y también de incluso que ha llegado hasta la broma, hasta la mofa de la propia patria mexicana, de su propio gobierno, y que lo ha llevado hasta el nivel internacional, que hasta le ha señalado a Japón que le regala a 29 millones de mexicanos para hacerle caer a su nación nipona. Es decir, Trump sigue con los insultos, con las amenazas en contra de México, pero más aún sigue separando a familias mexicanas que ya están en Estados Unidos, que muchas de ellos han vivido la mayor parte de su vida ahí, y que ahora, bueno, lo rechazan y lo regresan a una sociedad mexicana que tampoco tiene, valga la expresión, tampoco tiene la posibilidad de integrarlos. ¿Por qué? Porque, bueno, estas familias mexicanas se han retirado del país, prácticamente se han desplazado huyendo de una pobreza pues impulsada por gobiernos neoliberales que desmantelaron el campo mexicano, desmantelaron la industria mexicana, no generaron los empleos que tendrían que haber generado, y estas familias mexicanas tuvieron que emigrar a Estados Unidos, donde en efecto encontraron trabajo, pero también se incorporaron al engrandecimiento de la nación estadounidense. Y ahora, bueno, Donald Trump no quiere reconocer este aporte de los mexicanos, lo regresa, pero además lo regresa de una manera inhumana, separando familias. Entonces, como bien ustedes... Sí, Perdón. sí, no, te iba a agregar que es una situación, poníamos en el insert infame, porque es que hay demasiados calificativos producto del drama familiar, es denigrante, porque hay algo importante para destacar, Sósimo, y es que muchos de esos niños son nacidos en Estados Unidos. Así es, esta crisis viene a sumarse a la crisis humanitaria que México ya está padeciendo. Es impresionante que gracias a Estados Unidos, México tiene hoy una guerra, una supuesta guerra contra el narcotráfico, que ha generado más de 37,000 desaparecidos, más de 280,000 muertos y más de 300,000 desplazados. Y ahora hay que sumarle este drama también que viene de Estados Unidos y que tiene que ver con la separación de familias y con el envío de, en efecto, hijos de mexicanos, pero que crecieron allá. Algunos de ellos prácticamente toda su vida la pasaron allá, desde que empezaron el preescolar. Algunos están ya en la universidad y ahora tienen que regresar a un país, a una sociedad que tampoco está capacitada para integrarlos. Entonces es un drama sobre drama que digamos que México tiene que vivir por las políticas estadounidenses, y que, bueno, pues México tendríamos que señalar que los gobiernos neoliberales mexicanos de los últimos sexenios tienen bastante responsabilidad en esta situación, porque cada vez más hicieron dependiente a México económica y políticamente del gobierno estadounidense. Siempre se alertó, siempre se dijo que México no podía mirar solamente hacia el norte, hacia Estados Unidos, porque vendría una situación como la de ahora, una situación en la que México tiene poco margen de acción y tiene que aceptar las medidas estadounidenses ante el dolor de la sociedad, porque, como decíamos hace un momento, el gobierno mexicano prácticamente no tiene ninguna respuesta ante el estadounidense. Las respuestas provienen de la sociedad civil, de organizaciones defensoras de derechos humanos, pero no hay una respuesta contundente, lo cual es vergonzoso, de parte del gobierno federal mexicano. Evidentemente no hay una política pública de atención, en este caso específico, a estos niños, niñas y jóvenes que llegarán después de tener su familia fracturada a una nación que realmente no conocen. Sósimo, te pregunto también, ¿hay alguna expectativa por esas propuestas de la mayoría demócrata, de algunos republicanos, de cambiar las normas con respecto a la migración que impone en este modelo Donald Trump? Bueno, hay una expectativa, pero en efecto solamente es una expectativa, porque no está en manos de México siquiera el gestionar otro tipo de política. Como decía hace un momento, el canciller mexicano, Luis Videgaray, en primer lugar, ni siquiera tiene una carrera en materia de política exterior. El único mérito que tiene Videgaray para estar en la Secretaría de Relaciones Exteriores es que precisamente se convirtió en un pariente político de Donald Trump. Pero no hay más, no podemos esperar desafortunadamente nada de la Cancillería mexicana.
la autora poderosa política exterior mexicana que defendía la soberanía de los pueblos, que estaba en contra de la intervención de otras naciones, en contra del imperialismo, ha quedado prácticamente en el olvido con los últimos gobiernos, como decía, neoliberales. Entonces, prácticamente México no tiene ni siquiera una capacidad de gestión ante el Congreso estadounidense para generar una ley que sea más benévola frente a los mexicanos que se encuentran en Estados Unidos. Porque de nada parece servir la presión que sí se ha evidenciado durante estos días, durante esta semana en distintas ciudades de los Estados Unidos. Pues parece que no interesa y no logran generar el nivel de presión desde la movilización social que se esperaría. Así las cosas. Osimo, gracias por ese análisis. Un placer y muy buenas noches. Muy buenas noches, es un placer también, gracias. Muchísimas gracias. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia Brasil. Tenemos las imágenes, les contamos por qué. Hay dos hechos concretos para analizar. Desde la cárcel, Luis Ignacio Lula da Silva sigue recibiendo apoyos para su campaña presidencial. De otro lado, el gobierno no electo de Michel Temer inicia la privatización de la mayor electrificadora de América Latina, por supuesto que de Brasil. El precio es de feria. Tenemos información, tenemos el análisis al volver en Es Noticia. En Noticia Brasil, un país con fuertes contrastes desde el golpe parlamentario a la presidenta Dilma Rousseff. La Central Única de Trabajadores ofreció durante esta jornada su respaldo al expresidente Lula, le entregó su propuesta de gobierno. Es el candidato entonces de una de las centrales obreras más grandes de Brasil, el expresidente Lula. En contraste, un punto importante. Michel Temer, el presidente no electo, inicia la privatización de la mayor electrificadora de América Latina por aproximadamente el 3% de su valor real. Aquí revisamos esos detalles. El presidente de la Central Única de Trabajadores, Wagner Freitas, visitó al expresidente Lula en nombre de las principales centrales sindicales para entregarle un documento de 22 puntos con las propuestas de los trabajadores para salir de la crisis económica que enfrenta el país. En nombre de asociaciones como Fuerza Sindical, Nueva Central y Unión General de Trabajadores, Freitas aseguró que Lula es el mejor candidato para ser presidente de Brasil porque tiene un compromiso histórico con las reivindicaciones de los trabajadores. El documento recibido por Lula resume el sombrío panorama laboral brasileño con algunos datos. Más de 28 millones de desempleados y precarizados, acuerdos colectivos por debajo de la inflación y una reforma laboral que ha retirado conquistas de la clase obrera. Revive la tercerización sin límites y ataca la libre organización sindical. A esta síntesis de acciones contra el pueblo se suman las más recientes decisiones del presidente no electo Michel Temer, quien avanza en su propósito de privatizar Eletrobras este mismo año. El ministro jefe de la Secretaría de Gobierno, Carlos Marum, tras un encuentro entre Temer, ministros y parlamentarios, aseguró que el gobierno está concentrado en la desestatización de las distribuidoras de Eletrobras y la aprobación de la transferencia de titularidad. Para ello, el gobierno de facto tramita ante el Congreso un proyecto para autorizar la venta de distribuidoras de la electrificadora estatal en el Amazonas y el próximo 26 de junio está prevista la subasta de 6 de ellas en las regiones norte y noreste del país. En respuesta a la Asociación de Empleados de Eletrobras, compuesta por generadoras, transmisoras y distribuidoras, cumplió un paro de 72 horas. Los trabajadores afirmaron que la medida generará pérdidas para la sociedad, como la considerable subida de las tarifas de energía. Seguimos recibiendo información, vamos hasta Curitiba con André Vieira. Hola André, muy buenas noches. Bueno, preguntarte primero sobre el expresidente Lula. Desde Curitiba recibe a un representante miembro de la CUT. ¿Qué reacciones tiene esto? Hola, sí, Tatiana, saludos a ti, saludos a nuestra audiencia. Efectivamente, Tatiana, esta visita de Wagner Freitas ahí al expresidente Lula da Silva
que ocurrió ahí en la ciudad de Curitiba, que está al sur del país, viene para reafirmar una vez más este deseo de los trabajadores y trabajadoras de Brasil de tener otra vez un gobierno que respete a los derechos de los trabajadores. Estas propuestas presentadas por el presidente de la Central Única de los Trabajadores, Wagner Freitas, dialoga directamente con una propuesta presentada por Lula, recordemos, durante todas sus caravanas, que es justamente un referendo revocatorio para revocar esta reforma laboral que fue propuesta y aprobada ahora en el gobierno de facto de Michel Temer. Recordemos que esta reforma retira derechos históricos de los trabajadores, por lo cual en este momento las centrales están unificadas para rechazar este gobierno de facto, rechazar esta reforma laboral, y la Central Única de los Trabajadores, que es la más grande central de aquí de Brasil, está abiertamente defendiendo a su candidato Luiz Inácio Lula da Silva en estas elecciones. Asimismo, Tatiana, también recordemos que en este momento el gobierno de facto de Michel Temer, que también mientras Lula está en un diálogo con los trabajadores para proponer a este país, para volver a este país a un país soberano donde se respeten los derechos de los trabajadores, el gobierno de facto de Michel Temer está justamente buscando privatizar la empresa Eletrobras. O sea que son dos campos, mientras el gobierno de Lula, el precandidato Lula da Silva anuncia que hará un referendo revocatorio para revisar todas essas políticas que foram presentadas e aprovadas por Michel Temer. Michel Temer, esse governo de facto que tem poucos por cento de aprovação aqui nesse país, sigue com seu plano de privatização de agora do setor elétrico. Por exemplo, Tatiana, recordemos que essa não é a única política de Michel Temer, já que aprovou, como muito bem aqui estávamos comentando e ustedes estavam planteando ao início deste reporte, já aprovado a reforma laboral, pero também há uma emenda constitucional que foi aprovada que congela em 20 anos as inversões públicas, ou seja, que é um paquete neoliberal que está sendo implementado por esse governo que chegou luego de um golpe de Estado. Mientras Michel Temer sigue com seu ataque, Lula sigue liderando todas as encuestas por aqui. Tatiana é o candidato máximo deste pueblo. A pesquisa, por exemplo, da Central Única de los Trabajadores com Vox Populi já anunciava que Lula tem 39% de los votos, mientras que todos os outros candidatos têm sumados junto tiene 30%, o sea que Lula, mientras sigue ahí en la cárcel, en una prisión política, Lula sigue creciendo aquí en los trabajadores que ya no soportan más, Tatiana, este tipo de política neoliberal que no fue elegida en las urnas y llegó precisamente por medio de un golpe de Estado aquí en Brasil. Qué compleja situación, ya la analizamos. Gracias, André, buenas noches. A ti también, compañera. Muy buenas noches y buen fin de semana, André. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Edson Bagnara. Él es líder de la Brigada de Solidaridad Apolonio de Carvalho, del MST en Venezuela, dirigente de la Coordinación Nacional del MST en Brasil. Edson, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. A ver si nos ayuda a entender este momento tan complejo que vive el país. Como lo planteábamos también en el insert del programa, es el contraste de dos modelos. Es evidente, pero comencemos por lo que sucede con el expresidente Lula. Desde la cárcel sigue recibiendo apoyos, vemos lo que sucede con respecto a las encuestas, 39% o más de favorabilidad para ser el próximo presidente del país, pero hay una realidad, en este momento es un preso político del gobierno Temer. Sí, es un preso político y mira, cuanto más la crisis se aprieta con el gobierno Temer, más Lula crece porque la gente tiene memoria, el pueblo tiene memoria. Entonces ya la gente empieza a sentir el aumento del desempleo, las universidades ya no tienen más plata para hacer las inversiones y mantener las estructuras que tenían las universidades. É um conjunto de políticas sociais públicas que havia durante o período do governo do PT que se vão. E a crise que tivemos, que estamos tendo ahorita em Petrobras também, que se falava de crise, mas Petrobras estava tendo lucros, ganâncias de como 25 mil milhões por ano durante mais de 11 anos de governo PT. E ahorita há ganância, pero
As ganancias de Petrobras é por la venda de los campos de petróleo. Então, agora vão também vender mais a empresa de distribuição de energia elétrica em Brasil, Eletrobras, que é a empresa que foi responsável por levar energia elétrica para toda a gente em todos os rincones del país. Pero Edson, ¿cuál es el afán, cuál es la necesidad de vender Electricaribe? No tiene ningún problema, no está en crisis, es rentable. Se quiere vender sobre el 3% del valor, del 100% real de su valor. ¿A qué se debe eso? Sí, porque estão a serviço do grande capital privado internacional, da banca internacional. São os bancos, são o capital internacional que está comprando isso. Esse governo que está aí é um governo que viste verde e amarillo, pero não são um governo nacional. Porque mesmo as empresas privadas, capitalistas, brasileiras, que estavam em este acordo com o PT, com Lula e tal, que fizeram com que o Brasil se tornasse um país que fazia inversão em África, em América Latina, relação comercial com China, com Rússia, com Europa. Essas empresas foram destruídas. Uma potência. Sim, essas empresas foram desmanteladas. Então, o capital privado nacional foi desmantelado. E o capital estatal também está sendo desmantelado por este governo. Ou seja, vai impedir, ou tenta impedir que um próximo governo progressista em Brasil tenha condições econômicas para fazer inversões sociais ou volver a transformar Brasil em um país importante em América Latina. Ou seja, Brasil se tornou, depois do golpe, o que é Brasil no cenário internacional. Brasil não significa mais nada, não tem nenhum poder em las instituições internacionais, não consegue intervir economicamente, nem politicamente, nem nada. Então, se desmontou toda a possibilidade de um país forte, um país-nação. E isso que este grupo que está mandando ahorita em Brasil, deram o golpe justamente para isso, para entregar todo para os privados e não os privados, aunque fuera nacional, não, para os privados de la banca internacional. Claro, las transnacionales. Ahora, en ese orden de ideas, ¿qué pasará con el presidente Lula? Llevan 2 meses y unos días en la cárcel. Un preso político, porque es un preso político, porque no hay pruebas en su contra. Sin embargo, está en la cárcel. Y de una manera muy aislada. Hace muy pocos días un tribunal le retornó sus derechos como expresidente de la nación, pero había pasado ¿cuánto en ese nivel de aislamiento? Lula es la posibilidad real de este sector progresista nacional brasileño, junto con la izquierda, de volver al poder. Lula é a pessoa mais que tem em las encuestas, tem a maior possibilidade, que tem a maior moral frente ao povo brasileiro. Então, se tu tienes que, como que tu dá um golpe de Estado e 2 anos depois tu entrega no voto para um presidente progressista outra vez? Então, tu tienes que consolidar o golpe. Eu creio que depois que passar, digamos que passe a eleição, que Lula não consiga ser candidato e ganhe a direita, é provável que lo liberem, porque um juiz do Superior Tribunal Federal, um juiz, anunciou, mira, se Lula aceita não ser candidato, lhe demos a liberdade. E propôs isso, e Lula disse, não, eu me quedo encarcerado, mas não abro mano de assumir... Pero eso es un chantaje. Sí, un chantaje. Entonces, es decir, se constituye en un chantaje judicial, y el sistema judicial brasileño lo permite. Pero hoy está permitindo todo allá, se permite todo. Desde que sea en contra de nosotros, en contra de la izquierda, en contra de la clase trabajadora, se permite todo. Não se, los maiores corruptos não estão em cárcere. Está em cárcere a gente de PT, a gente de las empresas, essas empresas que mencionava antes, que por mais que são privadas, não estou aqui defendendo as empresas privadas propriamente, porque também tem su histórico de explotação e tal, pero elas tinham capacidade de levar o país para outras fronteiras, para invertir. Então, contra estas empresas, desmantelaram, contra o PT, contra a esquerda, desmantelaram, buscam desmantelar. Pero o que passa? Lula está crescendo cada dia mais, adentro e afuera de Brasil. Absolutamente claro la derecha, porque por eso hacen lo que hacen, porque saben muy bien cómo moverse en esos escenarios. En ese orden de ideas estarán pensando que entonces, como bien dices, el presidente Lula se tiene que quedar en la cárcel. ¿Qué pasará con las elecciones de octubre? ¿Qué pasará con la candidatura del PT? Hasta ahora, el candidato de PT es Lula.
E a população vai votar em Lula, aunque esteja preso. A população vai votar em Lula. E Lula vai se eleger preso. Porque a lei brasileira eleitoral permite, enquanto está correndo o processo judicial, que a pessoa então tem recurso para recorrer, tu não puedes sacar o direito da pessoa ser candidato. Então, se Lula tem recurso e vai ser candidato, já lançou sua pré-candidatura. E depois, em agosto, se oficializaria sua candidatura. Oficializa sua candidatura e vamos ver. O que passa é que a gente está se levantando cada vez mais. Não sei se a direita vai ter condição de impedir que Lula seja candidato. Porque isso também pode, em algum momento, explotar. ¿Y quién es el candidato de la derecha? ¿Bolsonaro? Aquel que dijo que había sido un error tener una hija mujer. La derecha, sí. Bueno, eso dijo, no lo estamos inventando, eso lo dijo en una entrevista. Sí, lo dije que los negros de los quilombos aquí, los negros que generaron comunidades de resistencia durante la esclavitud, no sirven ni para procrear. Lo dije. Entonces es un tipo que... Pero ele tem muito voto porque como 15%, 16% da encuesta, pero eu creio que não vai passar de aí, porque o discurso dele é muito retrógrado. Não é possível que a sociedade brasileira entre em um barco assim, não? Em um navio assim. Eu creio que não. E os demais candidatos da direita não têm voto, porque a direita deu o golpe em Brasil. A direita mais clássica não quer Bolsonaro. A direita mais clássica em Brasil quer um governo a Fernando Henrique Cardoso, alinhado com o capital internacional, com o neoliberalismo e tal, pero maquiado de democracia. Bolsonaro não é para nada democrata, este é um louco, digamos assim. Eles querem um candidato que tenha uma maquiagem democrática. Pero que tenha alinhado tendrá que construir porque os nomes que eles têm, como Geraldo Alckmin, o principal nome de eles, que é governador de São Paulo, candidato tem 5% de los votos. Tendrá que construir, te decía, un candidato a su medida, aplicando tal vez la fórmula de Macron. Eu creio que, mesmo que Lula, que por se acaso Lula não consiga ser candidato, que eu creio que Lula vai ser candidato, pero eu creio que em Brasil, em outubro de 2018, nós vamos eleger um candidato do bloco progressista. Quizá Lula, e vamos lutar para que seja Lula, porque é o melhor que temos. Pero que não seja Lula, seja alguém aí do bloco progressista. E vamos ganhar a eleição. Muchas gracias, Edson, por este análisis. Así están las cosas en Brasil y nos ayudas a entenderlo. Muchas gracias. Gracias a ti. Te quedas sentado porque desde aquí despedimos. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Un placer haber estado con ustedes. Recuerden nuestra cita el próximo lunes aquí en Noticia 8:30 de la noche, hora local en Caracas, en Venezuela. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia y, cómo no, seguirá desde esta semana hasta dentro de un mes. Ya lo van a ver de qué les hablamos. Hasta la próxima, sigan con nosotros.